Continuamos con nuestra serie como en una película, donde tratamos de meternos en las páginas del Evangelio como un personaje más. Y hoy lo hacemos visitando la escena importantísima del bautismo del Señor. Nos ponemos en el contexto histórico, ¿verdad? El pueblo de Israel está nervioso, agitado, porque hay un nuevo profeta. Llevaba siglos sin escucharse la voz del Señor a través del profeta, porque el último que se había escuchado en el pueblo de Israel fue Malaquías. Si buscas tu Biblia, posiblemente el último libro del Antiguo Testamento que aparezca en tu Biblia sea Malaquías. Pero este señor, este profeta, había predicado 430 años antes de Cristo, o 400 años antes de Cristo. Entonces, pues, y después de eso, silencio en la línea. Pero ahora la gente se estremece, porque hay un señor ahí que está predicando, Juan el Bautista. Entonces, dice Mateo, acudía a él toda la gente de Jerusalén, la capital, de Judea, la región más grande en el sur de Israel, y de la comarca del Jordán, y cerca del río Jordán. Entonces vamos a movernos con la imaginación para ver la escena. Imagínate que tenemos un dron con una cámara ahí, lo subimos, entonces lo trasladamos hace 2000 años atrás. Entonces vemos en ese dron, la cámara enfoca así, ve una ciudad, es la ciudad de Jericó, muchas palmas, y entonces cambia la cámara y mira hacia el desierto y ve como una línea plateada o un espejo en el suelo, es el río Jordán. Y en todo, a las márgenes del Jordán, pues rocas, piedras, desierto seco. Y hay una gente allí, una multitud, gente, buscando el frescor del agua del río Jordán para cambiar la sed. Pero también tienen otra inquietud. Aquella multitud está escuchando un mensaje sencillo de este profeta. Y el mensaje es lo recoge Mateo. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Entonces la gente pues va allí con el peso de un pueblo que ha sido infiel a su Señor, a Yahvé, y ha hecho muchas cosas, muchas idolatrías, ¿verdad? Este es un pueblo que ha hecho imágenes, ha adoptado los dioses extranjeros, un pueblo que en un momento dado adopta la costumbre de sacrificar niños al Señor, a los dioses falsos, una cosa que está totalmente prohibida. Un pueblo que después de haber sido liberado de Egipto vuelve a ser esclavo de los asirios. Pues llega el momento en la vida de toda persona que el peso de sus pecados, el peso de sus angustias, de saber que hay algo que no está bien, llega un momento en que la persona se pregunta si puede continuar de espaldas a Dios. Y ese es el momento en que Juan llega y aparece. Y la voz de Juan llamando a la conversión, diciendo que el reino de Dios está cerca, se parece, les recuerda a los antiguos profetas. Específicamente les recuerda a Jonás. Jonás predica que Nínive va a ser destruida, que se arrepientan. Y bueno, spoiler alert, en el caso de Nínive, Nínive se arrepiente de sus pecados, el Señor perdona a la ciudad. Entonces los judíos que están allí en el agua, arremolinados en el Jordán, piensan como los antiguos ninivitas. Y quién sabe si Dios nos perdonará y se va a apiadar de nosotros cuando vea nuestra súplica de perdón.
esos hombres se saben pecadores. No se contentan con arrepentimiento interno. Les quema el dolor de los pecados y se acercan al profeta y hacen lo siguiente: confesaban sus pecados. Confesaban sus pecados. Lo dice Mateo en el capítulo 3. Los secretos que llevaban en su corazón, lo que quizás no le habían dicho a nadie, les avergonzaba, se los confían a este señor desconocido que se viste raro y que está en el medio del desierto, porque ven en él a un hombre de Dios. Y después de confesarse, pues, lloraban sus pecados, lloraban. ¿Y qué hacía Juan con esas lágrimas? Pues las sumergía, y los sumergía a ellos en el agua del río Jordán, los hundía en el agua y los levantaba, los hundía y los levantaba, los bautizaba. Juan, dice Marcos, predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. El agua que tenía Juan, pues el del río, ¿verdad? ¿Qué hace esa agua? Pues limpia el cuerpo, pero no puede hacer mucho más, porque en el interior solamente lo puede limpiar Dios. ¿Y para qué sirve entonces? ¿Para qué yo me voy si este Juan no me va a perdonar nada? ¿Para qué yo estoy haciendo eso? Porque precisamente Malaquías, el profeta anterior a Juan, había dicho un montón de cosas muy importantes. Les voy a leer 3. Vuelve a mí y yo volveré a ti. Vuelve a mí y yo volveré a ti. Le decía el Señor a su pueblo: regresa a mí y yo regresaré a ti. Y Malaquías había dicho: envío mi mensajero delante de mí. O sea, el Señor, por voz de Malaquías, había dicho: voy a enviar mi mensajero por medio de ti. Y había dicho también: ved que yo envío al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Entonces, muchos se dieron cuenta: ¿viste? Se parece mucho a Elías en su manera de hacer, lo que está llamando a la conversión. Pues sí, en Juan se cumple Malaquías y se anuncia algo sin precedente. Dice Juan el Bautista, recogido por Mateo: el que viene detrás de mí, yo soy el que llego primero, ¿verdad? Porque como Malaquías dijo, el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco desatarle la sandalia de sus pies. Eso es lo que hacían los esclavos, que le limpiaban los pies a su amo. Él, dice Juan el Bautista, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego, Espíritu Santo y fuego. Anda, parcilete, esto es... ¿Y qué quiere decir eso? Espíritu Santo y fuego, un fuego. Pues un Espíritu Santo y un fuego que permite comenzar de nuevo. El pueblo se arrepiente, llora sus pecados, los confiesa, se sumerge en el agua y suplica al Señor que haga el milagro de sanar el corazón. Estamos haciendo esto porque el pueblo está haciendo esto, y el Señor estará escuchando esta súplica, esto que llevan estos seres en su corazón. Bueno, pues si miramos el trono otra vez y movemos la cámara, vamos a encontrar que hay una figura sentada allí cerca de, escuchando y viendo la escena. Y esa persona es Jesús de Nazaret. Está sentado en una piedra, está tapándose con el sol, con el manto del sol, y están viendo a Juan y está viendo a la gente haciendo fila para bautizarse. Y está mirando la escena, pero como es Dios, penetra lo que hay en el corazón de la gente. Se da cuenta que ese arrepentimiento es de verdad. Y ese hombre que está allí en la escena es el Verbo eterno. Según Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 1,
por medio del cual se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. El que por medio del cual se hizo todo, que toma la forma, toma la condición humana, se encarna, toma la carne de su madre María y se hace hombre, está allí sentado. Porque se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Pues revestido de nuestra condición, igual que nosotros en todo, menos en el pecado, dice la carta a los hebreos. Ese verbo encarnado me ve, me oye, me entiende, me quiere. Jesús se levanta de la piedra, lo estamos viendo por el dron, se levanta de la piedra y se pone, deja el manto en la orilla, se mete en el agua y se pone en la fila para que Juan el Bautista lo bautice. Y en ese momento, cuando él hace eso, se pone en la fila, se cumple una profecía de Isaías, está en el capítulo 53. Profecía que se cumple en ese momento y se va a cumplir cuando esté crucificado con los dos ladrones a sus lados. ¿Cuál es la profecía que dice Isaías? Escúchala con cuidado para ver si te das cuenta. Fue contado entre los pecadores. Él estaba en la fila y había estaba él, y en la crucifixión estaba entre los pecadores, estaba entre ellos. Fue contado entre los pecadores. Llevó los pecados de la muchedumbre e intercede por los pecadores. Estoy citando Isaías 53, que mucha gente dice que es el quinto evangelio. Se puso en la fila por mí. Se puso en la fila y por ti. Se puso en la fila por nosotros. No tiene pecado. Dice la carta a los hebreos. Igual a todos nosotros, menos en el pecado. Y pues, entonces, ¿por qué fue a bautizarse? ¿Por qué hizo eso? Porque pero aparte de cumplir la profecía, pero ¿y qué hay detrás de ese gesto que el propio Juan se escandaliza cuando lo ve en la fila? Dice Benedicto XVI, se muestra así solidario con nosotros, con nuestra dificultad para convertirnos, para dejar nuestros egoísmos, para desprendernos de nuestros pecados, para decirnos que si le aceptamos en nuestra vida, Él es capaz de levantarnos de nuevo y conducirnos a la altura de Dios Padre. Y entonces se ha quitado el manto, se pone entre la fila, avanza hasta Juan, que lo está esperando. Y cuando Juan, que había soñado con encontrarse con su primo hace tiempo, pero uno está, Jesús transcurre en Nazaret, en el norte, Juan está el Bautista en el sur, están lejos, y no había la autopista ni había WhatsApp. Entonces, hace tiempo que no se veían, pero él quería encontrarse con Jesús, pero en estas condiciones. Y entonces Juan le dice, pero ¿qué es esto? O sea, dice Juan, recogido en Mateo, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. Pero es que esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo que yo te voy a bautizar? Si tú no tienes pecado, yo soy el que tú me tienes que bautizar a mí para que me libres de mis pecados. Entonces Juan pues había orientado toda su vida. Él es Elías, está proclamando, abriendo los caminos. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Eso es el canto de Zacarías. Y entonces eso es Juan, el que prepara el camino. Y entonces, ¿cómo va a ser? Esto no puede ser. Yo te voy a bautizar a ti. Y entonces el Señor le contesta una frase que hay que tratarle que el Espíritu Santo nos la explica, porque es bien complicada la frase. Conviene que así cumplamos toda justicia. Ajá, en español, ¿qué quiere? ¿Cómo que cumplamos toda justicia? Pues esa es una frase que pertenece al género de
de expresiones que requieren profundizarlas, requieren oración, requieren que pedirle a Dios que nos la explique, porque se nos escapa la frase y también la distancia del tiempo, ¿verdad? ¿A qué se refiere con cumplir toda justicia? Bueno, pues el problema consiste en que nosotros mezclamos, o sea, vemos la palabra justicia a través del lente de la severidad. Hay ocasiones que la justicia es fuerte y dolorosa. Pero cuando la justicia viene de Dios, entonces es una justicia que está mezclada con misericordia. O sea, en Dios la justicia y la misericordia son una sola. Para el Señor es de justicia atender un corazón afligido que busca al Señor. Es de justicia contestar el reclamo de ayuda, el reclamo de auxilio de un corazón afligido. Un corazón afligido tú no lo rechazas, es uno de los salmos. Para el Señor es de justicia atender los corazones afligidos. Para el Señor es de justicia conceder el perdón solicitado. Cumplir toda justicia significa justificar al pecador, hacerlo justo. ¿Cómo? Perdonándole sus pecados, limpiando su interior para que haya una especie de nuevo comienzo. Que Dios es justo significa que Dios es leal a su palabra, que concede el perdón al que se arrepiente. Esa es la justicia de Dios. Dice Ezequiel: apartad de vosotros los delitos que habéis cometido, renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. ¿Por qué habrías de morir, casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie, oráculo del Señor. Convertíos y viviréis. Bueno, pues claro, Jesús es la vida. ¿Qué es lo que quiere la vida? Pues que la gente viva a plenitud. A eso vino el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y ha llegado el momento de cumplir las profecías. Con el bautismo acaba la época de las promesas y comienza el tiempo del cumplimiento, comienza el tiempo de hacer las promesas realidad, de cumplir las palabras, la promesa hecha por el Padre, por el Dios Todopoderoso, por Yahvé, desde antiguo. Entonces Juan, pues obediente, un poco le pasa como a Pedro cuando el Señor quiere lavarle los pies a Pedro. Y Pedro dice: no, ¿cómo va a hacer? Pero el Señor lo convence. Esto que estoy haciendo ahora, tú no lo comprendes ahora, lo comprenderás más tarde. Y el Señor, y Pedro se deja limpiar los pies. Bueno, pues Juan acepta. Pues ¿qué va a hacer si el maestro le está diciendo lo que tiene que hacer? Y con humildad Juan acepta y bautiza al Señor. Y dice Mateo que pasó una cosa extraordinaria en ese momento. Se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos. Estoy citando de Mateo 3:16. El agua donde los judíos habían lavado sus pecados ahora tiene un profundo significado. Cristo baja a esa agua sucia donde estaban los pecados de los otros que habían entrado antes que él, y se sumerge en esa agua. Y en ese momento se abre el cielo. Y por el cielo que se comunica la gracia divina, se inaugura el bautismo cristiano. El bautismo que perdona, que no solamente lava por fuera, sino que lava en el interior. En el interior. Y claro, después en la cruz, cuando le abren el costado, no solamente botará sangre, sino también agua. ¿Agua de qué? Del bautismo, del bautismo para la iglesia. Esa agua, esa sangre, es la sangre y el agua del Cordero que lavan al pueblo de Dios. Se ha cumplido ahora esas promesas. Los penitentes pueden ser bautizados en Cristo, se unen a Cristo y quedan libres de las culpas que los pesaban. Y entonces, ahora que estamos en el tiempo de que empieza el cambio de gobierno, y la gente mira los primeros 100 días, a ver cómo, dependiendo de lo que pase los primeros 100 días, pues uno tiene una idea de qué va a pasar en el resto del cuatrenio, ¿verdad? Pues aquí, en el primer día
no los sí, primero 100, no, en el primer día ya se nos ha dicho, se nos va a decir cómo el Señor va a hacer, cuál es su plan de gobierno de los próximos 3 años que el Señor va a estar predicando, haciendo su vida pública. Voy a citar al Papa Francisco en el Ángelus del 10 de enero del 2021. Nos dice, o sea, su plan de gobierno, nos dice que Él no nos salva desde lo alto, con una decisión soberana, como los Marvel superhéroes que hacen así y ya está todo resuelto. O un acto de fuerza, un decreto, no. Él nos salva viniendo a nuestro encuentro y tomando consigo nuestros pecados. Es así como Dios, sigo citando al Papa Francisco, como Dios vence al mundo, bajando, haciéndose cargo. Y es también la forma en la que nosotros podemos levantar a otros, no juzgando, no insinuando lo que tienen que hacer, sino haciéndonos cercanos, compadeciendo, compartiendo el amor de Dios. La cercanía es el estilo de Dios con nosotros. Termina la cita. Pues se abren los cielos, como si fuera una fisura en el cielo, y Dios comunica su gracia toda. Entonces se descubre ahí la maravilla de la Santísima Trinidad. El Espíritu de Dios baja en forma de paloma, se posa sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3, 16 al 17. Dios se revela en ese instante con claridad como Trinidad Santa. Padre en la voz que se oye, Hijo en la carne asumida y Espíritu en la figura de paloma. Un Dios único en Trinidad de personas. Pues cuando uno lee Mateo y lee, de hecho los 4 evangelistas narran el bautismo. Cuando uno lee eso, se percibe que los que estaban allí no escucharon, posiblemente Juan, pero los demás que estaban allí no escucharon la voz de Dios necesariamente todos. Puede ser que alguien lo haya escuchado, pero no, es muy probable que no se dieran cuenta. Había ocurrido un milagro, el agua se había transformado, ahora podría ser utilizada para perdonar pecados en el interior, no solamente para el exterior, y para entregarle a las personas el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El plan de Dios, lo que la gente estaba pidiendo era que los perdonara, pero lo que Dios quería hacer era mucho más grande que eso. Lo que Dios quería hacer era hacernos hijos de Dios. Ese era el programa de gobierno, ese era lo que iba a hacer, no en los primeros 100 días, el primer día lo que hizo. Voy a citar de Cristo que pasa. Dios Padre, llegada a la plenitud de los tiempos, envió al mundo a su Hijo unigénito para que se restableciera la paz, para que redimiendo al hombre del pecado fuéramos constituidos hijos de Dios, liberados del yugo del pecado, hechos capaces de participar en la intimidad divina de la Trinidad. Bueno, a veces parece que el misterio de la Santísima Trinidad es una cosa como lejana ya para los teólogos, para los que han estudiado y que está fuera del alcance del cristiano de a pie. Pero si nosotros volvemos a la escena del Jordán y viendo a Jesús salir de las aguas, recordamos, no estábamos, pero no nos vamos a acordar, pero sabemos que a nosotros también nos bautizaron. ¿Y qué pasó con mi bautismo? Pues también eso mismo, porque cuando yo me incorporo a Cristo en el bautismo, yo me hago uno con Él en el bautismo. Entonces cuando el Padre me ve a mí, ve a su Hijo. Entonces el Padre puede decir de mí lo que está diciendo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en que yo me complazco. Porque no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces el bautismo me incorpora a la figura de Cristo. Cristo, que es vida. ¿Y qué tengo yo? Vida ahora. Vida natural, pero vida sobrenatural. ¿Y qué es la vida? Si Dios es la vida, pues está
en mí, pues entonces Dios está, Jesús de Nazaret está en mi corazón. La paloma para Noé, cuando el diluvio, sacaron una paloma, regresa con una ramita de olivo, pues, ¿qué representaba eso? Pues que había esperanza, había una nueva tierra. Y aquí ahora, cuando resuena la voz de Dios sobre mí, pues igual hay una esperanza de que ahora yo soy hijo de Dios. Y quizás pues, los que estaban con el bautista no oyeron cuando el Señor dijo, Dios Padre dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y cuando nosotros nos bautizaron, era un bebecito ahí, pues no se oyó la voz de Dios. A lo mejor los que estaban ahí ni cuenta, bueno, no lo oyeron, con toda seguridad no lo oyeron. Pero de que lo dijo, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Lo dijo para ti y lo dijo para mí, para todos los bautizados. Cada vez que se bautiza un niño o una niña, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Entonces, eso nos debe llegar de mucha esperanza y mucha alegría, porque el plan de gobierno de Dios es que yo sea hijo de Dios. Imagínate tú. Y lo anunció el primer día, no esperó los primeros 100. En el primer día ya dijo cuál era su programa, que tú seas hijo de Dios. Entonces vive con esa alegría de que eres hijo de Dios.